pues vamos a empezar con el control de actividades. Ya una vez que ustedes establecieron todo lo que es la planeación de su proyecto, empezaron a implementarlo, arrancaron el proyecto, es momento de controlarlo, porque siempre vamos a necesitar entender que un proyecto debe de estar en control, que eso es prácticamente mantener tanto recursos, tiempo, calidad y costos alineados a lo planeado. Aquí, para poder entender un poquito de dónde viene la estimación del tiempo, podemos ver en la lectura una fórmula que es la duración estimada. Esta duración estimada nos permite más o menos calcular cuánto tiempo podrías especificar para los tiempos de una actividad. Y en esta fórmula nosotros tenemos lo que es la duración optimista, la duración más frecuente y la duración pesimista. Cuando no se tienen datos históricos, pues no se tiene la duración más frecuente, pero posiblemente puedas estimar una duración media, digamos. Entonces, la optimista normalmente es la que dura menos, la pesimista es la que tiene así como máximo, se va a tardar más días. Y pues un inter entre la optimista y la pesimista sería la media. Entonces, ese cálculo dividido entre 6 nos daría una duración estimada. También existe una desviación estándar de esta duración y entonces esta duración le podría dar una idea mejor de cómo controlar el tiempo. El tiempo es el más difícil posiblemente de controlar, pero también el costo. Los costos, ¿cómo se hacen? ¿Cómo se determinan? Bueno, se determinan y se controlan a través de presupuestos. Estos se establecen para el seguimiento de gastos incurridos y una vez que está elaborado y aprobado, el control de los costos es esencial, porque precisamente en los proyectos, cuando uno establece un presupuesto, debe uno tratar de respetarlo, de tratar de guiarse sobre lo que existe en ese presupuesto para entonces poder determinar el cómo va a ser el resultado del costo del proyecto. Y esto nos interesa porque, bueno, la primera gran inquietud en el costo, pues es que vamos a determinar, pues obviamente, una cantidad que nos va a dejar ver que hay elementos programados y que este costo, aunque se eleve, nosotros podemos controlar también todo lo que implican los costos futuros, o sea, lo que aún no se ha aplicado y entonces poder tener el mismo resultado del costo final. Entonces, para esto, pues obviamente tenemos también mucha terminología, ¿sí? Terminología en cuanto a los costos, dependiendo del tiempo en el que nos encontremos. ¿Por qué? Pues existen varios tipos de presupuestos y entonces cuando hablamos del presupuesto en moneda, que es el que nos va a dar, pues obviamente el costo en determinar monetariamente cuánto cuesta hacer un proyecto, pues este nos va a dejar ver la cantidad en número, pero además vamos a tener lo que son horas hombre, también podemos tener en el tipo de presupuesto puede ser producción, o sea, la cantidad de unidades que se van a producir, o desperdicio o ventas, ¿ok? Y bueno, qué mejor que ver un ejemplo de esto para entender cómo se calcula precisamente el control del presupuesto. Para ello necesites conocer, pues obviamente las fórmulas y ahorita nos vamos a ir poco a poco entre esta diapositiva y la que sigue. En la que sigue tengo ya el ejemplo que es el presupuesto. Cuando tú haces un presupuesto puede ser, o las
digamos, las características principales de ese presupuesto es que vas a identificar los datos del proyecto que estás presupuestando. Luego, puedes tener un control mayor de gastos. Aquí, por ejemplo, estamos clasificando los gastos con respecto a la fuente en la que se determina, digamos, el presupuesto, y también algunas fechas y la referencia de información. En este presupuesto, en este ejemplo, se está determinando como elemento para determinar el dónde se encuentra digamos, la planeación del presupuesto a través de los hitos, pero también puedes colocar tareas, actividades y entregables. En un presupuesto real, este es un ejemplo, obviamente. En un presupuesto real, cuando tú tienes un proyecto de una magnitud amplia, vamos a decir un proyecto televisivo, entonces tienes un programa que tú tienes, vamos a decir que estás produciendo MasterChef, ¿sí? Y entonces, ¿qué tipo de presupuesto necesitarías para poder controlar todos los gastos del programa? Imagínate, no solamente vas a tener que controlar los materiales que se utilizan en el programa, sino también toda la utilería, todo el tiempo del personal que se está pagando, todo lo que es el tiempo aire, todo lo que son la maquinaria y equipo que estás utilizando, todo lo que son las cámaras, etcétera. Entonces, obviamente que con ese tipo de proyectos no te va a bastar el determinar simplemente hitos. Entre más amplio este presupuesto en un proyecto donde necesites controlar cada aspecto del proyecto, pues va a ser incluso mejor y va a ser mejor estimado. Entre más amplio lo tengas, más fácil vas a poder identificar cada elemento, cuánto cuesta, y si se sale de control lo puedes observar más rápido. Entonces, esto normalmente se hace en Excel, no se hace en una plantilla tan, digamos, en Word, porque primera razón, en el momento en el que vas controlando los costos reales, pues obviamente estos costos reales no los vas a determinar y no vas a ir calculando fórmulas simplemente en un Word. Necesitas un Excel para poder determinar entonces cuáles son los costos. Entonces, ¿qué voy a calcular? Lo primero que necesitamos saber es que el presupuesto que se está estableciendo en un proyecto normalmente se determina, o bueno, se calcula también para poder entender cómo va a futuro. Entonces, tú puedes proyectar si el presupuesto está dentro de lo que tú planeaste o si se está saliendo. Por eso le llamamos a algunos índices de variación, si se está variando con respecto a lo que tú habías programado en tiempo o en dinero, ¿sí? Esas dos variantes tienes en este caso. Si te fijas, aquí está variación del costo o variación del programa. Entonces, estamos hablando de variar tanto el tiempo como lo que es el tiempo y el costo, ¿ok? Entonces, para poderlo controlar, o sea, para poder saber precisamente si el proyecto está yendo bien, si no te estás excediendo o vas ahorrando más de lo que habías previsto, pues también es importante que pues esto lo calcules muy muy bien. No me voy a tardar tanto en mostrar en Excel los cálculos. Si quieres me voy fórmula por fórmula, ¿ok? La variación del costo, esta es una resta nada más para determinar precisamente si el costo actual está cómo está con respecto al programado, ¿sí?
Entonces, esta P y esta R es fácil determinar cuál es lo que te está pidiendo, es la diferencia entre lo programado y lo real, ¿sí? Nada más es entre esta P y esta R es nada más lo que es real y lo que está programado, ¿ok? Entonces esa es la variación del costo. La variación del programa, ahí sí va un poquito más enfocado a precisamente en cuanto a tiempo. Entonces, el tiempo sí tiene mucho que ver en qué etapa del proyecto vas. Me voy otra vez al presupuesto. Aquí, ¿por qué le puse yo hitos? Bueno, precisamente un hito es un evento en el tiempo del proyecto. Entonces, de esta manera tú puedes identificar mejor en qué etapa del proyecto vas, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, ya llevan 2 hitos realizados. ¿Por qué sé que son 2 hitos? Porque en las columnas grises, que son el costo real, no se tiene avance más que en el hito 1 y en el hito 2. Entonces, cuando tú ves los totales de estos, aquí está la columna de total, tú puedes ver que tiene en el primer hito exactamente las mismas cantidades y en el segundo hito tiene un ahorro. Entonces, cuando nosotros calculemos de acuerdo al tiempo, por ejemplo, lo que tenía que tener en el hito 3, por ejemplo, cuando ya vamos en el tiempo atrasados, por ejemplo, ya deberíamos estar en el hito 3 y no tengo avance, entonces ahí, aunque tenga ahorro, posiblemente el indicador que nos estará dando esa alerta será la variación del programa, porque a lo mejor tú no es que tengas ahorro, sino que más bien no has concluido con todas tus actividades, entonces por eso tienes un ahorro en cuanto a lo que deberías de haber gastado, ¿sí? Entonces posiblemente aquí tengas ahorro, pero si no tienes el avance adecuado, aquí es donde se va a ver, ¿sí? Entonces calculas con respecto al trabajo realizado menos el trabajo programado, ¿sí? Este es el indicador que te va a decir si estás en el tiempo adecuado, ¿ok? Igual te voy a pasar la diapositiva para que la tengas, y esto viene de hecho en la lectura. Déjame te enseño la lectura. Por aquí la estaba sacando para que la... A ver. Me aparece 2 veces Firefox, ok. Mira. De hecho aquí viene... En esta lectura se llama... Déjame te enseño desde el principio. Administración de recursos, ¿ok? Esta lectura te habla precisamente de cómo se puede controlar el tiempo y el costo, ¿sí? Aquí hablan de recursos, de cómo puedes controlar los recursos de un proyecto, los costos de acuerdo a las tareas y los recursos. Y aquí te empiezan a identificar fórmulas sobre el costo total del recurso de una tarea, ¿sí? Y te va dando, bueno, yo ahí, por ejemplo, traté de explicar cómo en Microsoft Project también calculas de una manera muy sencilla estas fórmulas. De hecho, la estimación de costos en Project es bastante más sencilla, te va dando las fórmulas un poco más rápido. Pero todo esto, si no tienes obviamente un software, pues tienes que aprenderlo a hacer manual. Entonces aquí es donde te empieza a dar las fórmulas, ¿sí? El costo, te decía, el costo real es el CRTR, que es el costo real del trabajo realizado, y el valor presupuestado o costo presupuestado del trabajo programado es CPT. Ese es los dos
las dos siglas que manejan al inicio, y también en cuanto al valor ganado. Del valor ganado, de hecho, te lo da, la mayoría de los softwares te da el cálculo del valor ganado. ¿Por qué? Porque es el costo del presupuesto que tienes elaborado, pero también de lo que ya has realizado, ¿sí? Entonces se llama costo presupuestado del trabajo realizado. Y aquí, por ejemplo, vamos viendo las mismas fórmulas que te planteé por acá, y acá está el presupuesto, ¿sí? Aquí viene todo lo que es el índice de variación y algunos otros. Al final ya vienen, pues obviamente, los totales de los cálculos, el estimado total, el real total, y cómo vamos con respecto al real total del presupuesto. Y aquí te va diciendo precisamente que tienes un menos 94%, que es lo que deberías de ir avanzando, digamos, con respecto al tiempo. Entonces, aquí la lectura te va a ir dando precisamente cómo calculas cada uno de estos. Aquí, por ejemplo, el costo programado del trabajo presupuestado te lo da de aquí, el estimado total, 500,000. Es todo el programa que tú tienes, el presupuesto que tú tienes, tiene un valor de 500,000 en ese formato. El costo real del trabajo realizado es la suma de lo que tú ya has efectivamente cuadrado aquí en cuanto a los costos, ¿sí? Que tú tienes avanzado, 28,450. Bueno, ahí están los 28,450. Y el costo programado del trabajo realizado, o sea, lo que deberías de llevar, digamos, con respecto al avance, que es el hito 2, aquí te plantea, de hecho aquí te lo aclara, que actualmente el proyecto va en el hito 2, planeación del evento. Entonces no necesitas, digamos, decir, no va atrasado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo te dijera, no, si va en el hito 3, debería de ir en el hito 3, ahí sí iría atrasado. Aquí te están diciendo que va en el hito 2, como ya vimos, ese es el único que tiene avance, hasta ahí tenemos avance, entonces va acorde a lo que se ha establecido. Entonces, todo esto se puede hacer, como te decía, en Excel. Yo creo que les voy a mandar más bien el formato ya más bonito, porque sí, ya con todos los cálculos de este problema en específico, para que no me voy a ponerles a explicar mucho Excel, pero sí, si le cambian los datos, pues a lo mejor ya por ahí pueden hacer cálculos un poquito más rápido. Y bueno, también obtener el costo el costo programado del trabajo real es precisamente saber de dónde vienen esos datos, ¿no? Esos 28,750, ¿de dónde salieron? Bueno, de sumar el hito 1 y el hito 2, que son las cantidades precisamente que están presupuestadas en esos dos hitos. Y luego calculan todas las demás fórmulas, que es la variación el índice de variación. Me regreso a las fórmulas para que nada más rápido veas. La variación del costo, la variación del programa, el porcentaje de variación del costo, el porcentaje de variación del programa. Si te fijas, va una del costo, una del tiempo, una del costo, una del tiempo. O sea, va una y una, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, el costo de variación se resta nada más los 28,750 que deberías de haber gastado con los 28,450, que son la diferencia de 500 que ahorraste. Aquí yo siempre sugiero, bueno, si ahorraste, pues ponlos en verde, ponles una palomita, en Excel se puede poner una palomita verde de que está en positivo, y de esa manera pues tú ves que el indicador está en verde. Y luego la variación del programa es con respecto a lo que nos falta, ¿sí? Lo que falta para que termines el proyecto, pues es la diferencia aquí
de menos 471,250, ¿verdad? Y también, a ver, ya nos quedan 10 minutos nada más de grabación, entonces vamos a acelerar esto. Para verlo en indicador, pues obviamente nosotros vamos a ver que este 94.25 es el avance que nos resta por completar del proyecto. Si te fijas, va en el hito 2, o sea, quiere decir que va empezando prácticamente y todavía nos resta el 94%, que es esta diferencia que veíamos aquí, los 471,000, entre los 500, que es el total. Nos falta todavía 94% por avanzar. Y en cambio, si vemos que estamos ahorrando, pues tenemos un indicador positivo del costo. De hecho, estamos ahorrando, entonces es mayor a 1. Y el indicador también de lo que llevamos de avance en cuanto a dinero, pues apenas llevamos gastado el 5% del presupuesto. Entonces es muy, muy poquito, ¿verdad? Y también, ¿cómo terminará el proyecto en costo si seguimos ahorrando de acuerdo al indicador que tenemos de ahorro, de costo? Bueno, pues este de hecho, con las siglas EAC, es precisamente uno de los más importantes que te pueden ayudar a determinar si el proyecto va a ir bien en cuanto a ahorros o va a ir mal en cuanto a sobrecostos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí precisamente el costo total lo divides entre el indicador de costo, de variación del costo, es indicador de variación del costo, y pues te va a decir, bueno, no vas a gastar 500,000, si sigues ahorrando de esta manera, vas a gastar menos, vas a gastar 494,782. Y esta es una estimación de si sigues, digamos, el mismo comportamiento de lo que son los costos en tu presupuesto, ¿sí? Normalmente, cuando te sale más arriba de lo que normalmente estás presupuestando, tienes que determinar, pues obviamente, si te van a autorizar ese sobrecosto o si debes ahorrar en alguna otra actividad que todavía no realices, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante este indicador y por eso es importante que lo sepan calcular, porque este es el que les va a determinar precisamente cómo va a terminar su proyecto, ¿sí? Brenda, pues hasta aquí sería todo lo que les preparé para el día de hoy por cuestiones de tiempo, pero no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Pues creo que hasta ahorita está bien, maestra. Sí, entendí bien, alcancé a notar. Solamente de la actividad 1 tengo una duda. Ahí no nos da para el proyecto ni límite de tiempo ni presupuesto. ¿Eso lo vamos a poner nosotros? Ok, es una buena pregunta. Sí, debes de determinar esa estimación que te decía al inicio. Entre más detallado tengas, mejor va a ser tu presupuesto. De hecho, les pido como avance en el avance de la evidencia 3, el presupuesto. Ese presupuesto, yo les decía en una clase anterior, les decía que es muy fácil utilizar un presupuesto en Excel que ya esté el formato. Ya no te dediques tanto al formato. En Excel ya tienes plantillas para hacer ese presupuesto. Y entonces lo único que te debes de preocupar es de tus actividades, determinar cuánto te van a costar. Aquí no hay un límite de presupuesto porque es un proyecto que se hace con recurso, digamos, interno. Es una universidad donde digamos, el rector está pidiendo a los alumnos que realicen este proyecto.
Entonces, como tal, lo que se debería de estar gastando la universidad en ese proyecto es la inversión de su mercancía y su estantería y todo lo demás. Porque el tiempo de las personas, se supone que ahí estás como calculando que las personas son tú y tus compañeros digamos, de la clase, que van a planear y van a implementar ese proyecto. Entonces, sí puedes calcular el tiempo que ustedes están dedicando, pero le pones un valor de lo que tú darías, digamos, de costo para tu tiempo. Entonces, si tú dices, bueno, mi tiempo cuesta 50 pesos la hora o 100 pesos la hora, ese es el costo que tú le vas a determinar. Y de ahí, tú puedes ir calculando, digamos, cuánto tiempo te vas a gastar en cada actividad, y ese es el valor que le das a cada una de las actividades, o sea, al presupuesto de cada actividad. Obviamente que ese presupuesto pues ya lo pasarías al rector, el rector te lo autoriza, no, sí te pago esto, y entonces ya seguirías adelante, digamos, con ese proyecto. Pero siempre el presupuesto debe plantearse desde la perspectiva que tú estás implementando en un proyecto, digamos, interno. Entonces, ese es, digamos que debes de guiarte, porque va a ser un proyecto que beneficia a los estudiantes, porque van a venderles, digamos, algo dentro de las mismas instalaciones de la universidad, y va a ser un beneficio para ustedes porque van a tener acceso a ese material para poder estudiar con más recursos. Esa es como la finalidad, digamos, de ese proyecto. Entonces, al final del día, lo que se quiere es pues tener mejores instalaciones en la universidad, ¿sí? Ok. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí no sé si te puedo ayudar. Lo que te decía yo al principio, entre más derivado tengas las actividades, va a ser para ti más fácil determinar el presupuesto. Entonces, yo siempre les estoy insistiendo en la primera actividad, que es la que estás haciendo ahorita. Trata de irte como en el WS, vas de entregable, pasas a las actividades. Y entonces en las actividades vete yendo así como pasito por pasito. Haz de cuenta, muevo el brazo izquierdo, muevo el brazo derecho, así, casi. No tan exagerado como ahorita te dije, ¿verdad? Pero sí, o sea, que al momento de tú leer las actividades, te dé una descripción de lo que va a pasar en el tiempo. Ok. Uh-huh. Y en el diagrama de roles y responsabilidades, ¿cómo determino los nombres dice el especialista de apoyo, miembros de equipo y clientes? Bueno, los clientes pues serían los estudiantes, pero nada más me imagino el nombre del patrocinador es el decano, ¿no? El que da al final de la lectura. Exacto. Y el líder del proyecto también lo da al final, pero los otros dos. Ahí los miembros del equipo son tú, y si quieres inventarte otro nombre o algún compañero que conozcas. Ok. Eso no lo califico con rúbrica. De hecho, eso está ahí para tu organización. Te va a servir más a ti que a mí. ¿Por qué? Okay. Cuando tú muestres lo que son los recursos de tu proyecto, son esos precisamente. Si tú determinaste los miembros del equipo, que son 2, esos miembros van a ser los que van a determinarse en el WS, ¿sí? Ahí vas a decir al final los recursos, entonces ahí tienes que asignarlos. Se me acaba el tiempo, pero me dio mucho gusto por aquí tenerte, Brenda. Te agradezco. Sí, muchas gracias. De todas maneras me sigo conectando con ustedes y sigo resolviendo dudas. Ok, sí, ya cualquier cosa le puedo escribir al WhatsApp. Excelente. Bueno, cuídate. Muchísimas gracias, maestra.